Hace unos días en la Cinemateca de Bogotá se estrenó el largometraje de no ficción colombiano Espejos Rotos. Durante algunas proyecciones, el director Daniel Cortés ha conversado en sesiones de preguntas y respuestas con moderadores o moderadoras diferentes acerca de la película. Vamos a hablar de lo que hace que esta película sea tan especial y por qué hay que verla antes que salga de cartelera y claro, principalmente hablaremos de cómo está hecha. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores, comencemos. Podríamos referirnos a este filme como la historia de una familia colombiana en 3 generaciones, o también podríamos llamarlo una historia que comienza en el cine silente o cine mudo hecho en Colombia y se extiende por más de 100 años hasta la pospandemia del COVID-19 y el auge de la creación multimedia con material de archivos. O podríamos llamarlo también una historia sobre cómo hacer hablar a las imágenes silenciosas en un país silencioso. O simplemente una historia sobre el poder de las imágenes y los archivos. Son 100 años, no de soledad, pero sí de silencios y misterios. Si te apasiona ver imágenes de familias colombianas reales y no sabes realmente por qué, entonces puede que la película Espejos Rotos conecte profundamente contigo. Se seguirá proyectando en los días que vienen para que por favor todos vayan a verla. Este es un filme para quienes aman las historias de individuos y sus descendencias a lo largo de varias generaciones. También para quienes aman la fotografía, la conservación de archivos, el uso de material de archivos, el cine colombiano silente de los años 1920, el cine colombiano marginal de los años 1980 y sobre todo buscar y unir piezas de rompecabezas a través de imágenes encontradas o para siempre perdidas o incluso pensadas siempre incompletas. Vamos a optar por escoger la historia principal del filme, la de Emely Vargas, actriz principal de la película silente colombiana La tragedia del silencio de 1924, su hija Miriam y su nieto Fernando a lo largo de varias décadas. Hay que señalar que desde muy temprano en la película, el texto que narra ofrece pistas sobre los motivos temáticos y las constantes que acompañarán a nuestros protagonistas durante el resto del metraje. Claves y motivos en Espejos Rotos. El filme comienza con imágenes de lo que podríamos llamar un video personal, como de diario de viaje en la carretera, acompañadas por la voz de una narradora omnisciente contándonos sobre Miriam, diciendo entre comillas que era una anciana pequeña con un carácter fuerte y delicado. Con estos 3 adjetivos la describe en el exterior y en el interior. Agrega que vivía sola y rodeada de objetos antiguos y que su único hijo vivía en otra ciudad hacía 30 años. También menciona que Miriam murió una madrugada entre lluvia y granizo y que en su armario se encontraron varias cajas de metal. Guardaba álbumes viejos, cartas y postales, también películas y cientos de fotos viejas. Y continúa la narradora diciendo que en esas imágenes y palabras estaba guardado un pasado familiar del cual nunca se habló. Sin embargo, lo que ahora vemos no son precisamente álbumes, cartas, postales, películas y fotos, sino algunos pocillos o tacitas aparentemente de porcelana. De esta forma entendemos que aquí, en este filme, las imágenes no están precisamente para ilustrar lo que se dice en palabras, y esto va a ser muy importante, pues lo que vemos puede hacer referencia a otros niveles narrativos, a otras líneas de tiempo y a otras líneas de discurso, incluso en ocasiones independientes de la narración en palabras. Entonces, como espectadores, quizás nos preguntamos, ¿quién es Miriam? ¿Quién es el hijo de Miriam? ¿Dónde vivía ella y su hijo? Y por supuesto, ¿qué información contienen las cartas, las postales, las películas y los cientos de fotos viejas? ¿Nos enteraremos durante la película? ¿Llegaremos a conocer aquel pasado familiar del cual nunca se habló? Pues de alguna manera, sí y no. Parte de la información llegará en su momento a lo largo del filme, mientras que otras preguntas se quedarán sin respuesta, invitándonos a hacer nuestras propias apuestas y conjeturas. Sin embargo, lo importante es cómo la película dosifica la información entregada, posponiéndola
valga la redundancia, para más adelante o sugiriéndola de otra manera o en otro formato. Por ejemplo, la narradora menciona a Fernando, el hijo de Miriam, en palabras, pero nosotros intuimos quién es Fernando sin que nadie nos diga, este es Fernando. Entonces, lo reconoceremos en imágenes gradualmente sin que la narradora tenga que señalarlo o explicarlo como persona o como personaje. Se construyen pues unas reglas tácitas durante el filme que van a exigirnos un esfuerzo como espectadores para asimilar, asociar, conectar información, roles y correspondencias sin hacerlas obvias o evidentes. De esa manera, la narración establece líneas de tiempo y niveles narrativos a los cuales puede regresar en cualquier momento del filme, como si se tratara de un conjunto de gavetas y compartimentos de espacio y tiempo, en donde cada uno, o sea, cada compartimento, tiene su propio rompecabezas o modelo para armar. La narradora dice, abre comillas, hasta donde se sabe, la familia empieza en el siglo XIX con Marcelina Mesa de Vargas, comerciante acaudalada y abuela de Miriam, cierra comillas. El hecho de decir hasta donde se sabe ya da una licencia temprana a la narradora para no tener necesariamente toda la información. Entonces de aquí en adelante ya establece un límite entre lo que puede ser conocible y lo que no. La mención que hace de que Marcelina fue una comerciante acaudalada también será importante para justificar tanto las actividades comerciales de Emily y también la fortuna material que posibilitará tanto a ella como a Miriam hacer cosas que otras personas y especialmente mujeres no podían para la época. Es importante entender esto porque las mujeres de las que nos habla este filme fueron unas muy particulares que tuvieron oportunidades y privilegios que otras no. Y esto determinará varias cosas, entre ellas, por supuesto, el mismo hecho de que su historia pueda ser contada a través de sus archivos de imágenes fijas o en movimiento, factor con el cual otras mujeres colombianas con vidas similares o quizás más interesantes quizás no contaban. A ojos de cineastas y artistas, quizás todas las mujeres y quizás todos los hombres son interesantes, pero muy pocos pudieron costearse durante el siglo XX la gran cantidad de fotografías y películas de formatos de 8 milímetros que las protagonistas de esta película, y también Fernando, registraron, revelaron, imprimieron y conservaron. A veces ni siquiera se tiene ninguna de estas 4 posibilidades. Hay que mencionarlo. Estas mujeres fueron parte de un sector privilegiado de la sociedad y de alguna manera fueron parte de una élite en determinados ámbitos. Como lo expresaba Daniel Cortés acerca de la narración, se menciona que, abre comillas, el país terminaba una guerra de 1000 días que pasó sin tocarla, cierra comillas, o sea, pasó sin tocar a Marcelina, la abuela de Miriam. Esto es clave porque, aunque no se mencione, supondríamos que otros acontecimientos que marcaron la historia del país también pasarían sin tocar a Emily ni a Miriam. Pero eso es otro silencio, otro secreto, otro misterio, también para hacer infinitas especulaciones. Y es que el solo hecho de decir el país denota por sí un pequeño y significativo guiño a la conciencia o a las conciencias. Y hablando de lo que toca o no toca a alguien y cómo es ese tocar. Por otro lado, en la década de 1980 habría acontecimientos nacionales que presumimos sí tocarían a Fernando como cineasta y como fotógrafo al irse al Cauca a documentar luchas por la tierra y soberanía de la comunidad indígena Nasa. Fue por supuesto bastante admirable y loable que alguien perteneciente a élites y familias pudientes y prestantes decidiera tomar parte en causas sociales de comunidades oprimidas y abusadas de distintas maneras. Cineastas como Marta Rodríguez, Jorge Silva, Gabriela Samper ya habían dado pasos similares. Entonces aquí vemos un signo común en la historia de Colombia y en el cine colombiano al que valdría la pena atender. El hecho de que Fernando tenga la faceta de hacer películas de ficción de supuesta serie B y también filmar no ficción en el Cauca con el pueblo Nasa origina el ejercicio de montaje de 84, un cortometraje previo de Daniel Cortés en el que se contrastan aquellos dos tipos de aproximación al cine, ambos desde la marginalidad. Este corto alterna ficción y no ficción, poniendo a dialogar ambas miradas sobre la realidad sin agregar más información que la ofrecida por el mismo material.
De una manera similar, en Espejos Rotos, el contrapunto audiovisual se genera por el encuentro entre, primero, las imágenes de Fernando, esta vez frente a la cámara junto al pueblo Nasa, siendo parte del documento, y segundo, las imágenes de su madre Miriam en su vida acomodada de viajes y reuniones sociales. Así, en este ejemplo, el montaje tiene como función subrayar la oposición de ideas y estilos de vida. En este montaje de contrapunto, que enfrenta y opone las prioridades de Miriam con las prioridades de Fernando, como si tuviéramos por un lado vida social y por otro lado lucha social, podría leerse de alguna manera también la disyuntiva entre las prioridades lejanas de la sociedad colombiana. Inevitablemente, al ver a Fernando junto a comunidades excluidas de la realidad hegemónica colombiana, algunos nos preguntamos acerca de Emily y Miriam a partir de lo que vemos en el material dado. ¿Hicieron algo por otras mujeres diferentes a las de su clase social? ¿Hicieron algo por aquellas que no contaron con los recursos que ellas tenían? Es válido hacer este tipo de preguntas que de alguna forma el material suscita o no viene al lugar. ¿Qué opinan ustedes? Y también en el texto de la narradora se construye el montaje por oposiciones. Retomando las palabras de la narradora, dice entonces, abre comillas, el país terminaba una guerra de 1000 días que pasó sin tocarla. De su único matrimonio nacieron 6 hijos de apellido Vargas. Al quedar viuda se fue a vivir con otro hombre, y con él tuvo 6 hijos más. Todos llevaron su apellido de soltera, Mesa. Había rivalidad entre los medios hermanos, pero Marcelina imponía el orden, pues era la autoridad en los negocios y la casa. Su pueblo en Santander era pequeño. Los hijos mayores deciden dejar el campo y migran a la capital buscando el progreso. Ponen sus negocios y se hacen citadinos. Cierra comillas. Entonces aquí hay 3 ideas importantes. Primera, que Marcelina imponía el orden, pues era la autoridad en los negocios y en la casa. Veremos cómo Emily, su hija, y Miriam, su nieta, tendrán caracteres aparentemente similares y entrarán en dinámicas de ejercer una autoridad similar. Segunda, se menciona los hijos de la relación entre Marcelina y su esposo, y luego, después de enviudar, se mencionan los hijos de su relación con otro hombre. El filme, pudiendo omitir estos detalles personales, decide mostrarlos y hacer un énfasis no solo para Marcelina, sino también para Emily y también para Miriam. Y es así como se intentará hablar en lo posible de los respectivos hijos de aquellas uniones, o sea, Miriam, hija de Emily, y Fernando, hijo de Miriam, que aparecen prácticamente de la nada en las fotos del archivo, y se hace hincapié en que no hay fotos tampoco de las respectivas madres durante el embarazo, sino que llegaron después ya con sus hijos muy pequeños a presentarlos a la familia y a la sociedad. Y el filme hace énfasis en los respectivos padres, tanto de Miriam como de Fernando, como padres ausentes que sin haber muerto era como si ya lo estuvieran, debido al ocultamiento que de ellos hicieron respectivamente las 2 madres, Emily y Miriam. Y como se trató de relaciones relativamente efímeras en ambos casos, el filme hace hincapié en los vacíos de información, especialmente en las imágenes, mostrando fotos sobre las cuales alguna persona fue recortada o el filme se toma la licencia de opacar o proyectar una especie de velo o sombra sobre algunas figuras masculinas que pudieron haber sido los padres. Y en cambio sí podemos apreciar bastantes fotos tanto de Emily como de Miriam con sus distintas amigas y mujeres en grupo. Y es bastante diciente, pues no hay ningún hombre. Se trata de reuniones, paseos, viajes, solamente de mujeres en cada una de las 2 generaciones. Básicamente podemos deducir que los momentos en que no hubo hombres, sino por el contrario, un gran círculo de mujeres, fueron bastante apreciados y atesorados, tanto para Emily como para Miriam en diversas edades. A esta conclusión se llega también gracias al montaje del filme, que en este caso conecta ideas por asociaciones de imágenes y composiciones recurrentes, en este caso, las fotos de mujeres en grupo que persisten a lo largo del filme. En conclusión, la representación que se hace de los hombres que fueron pareja de Emily y Miriam los deja totalmente en la oscuridad,
y por fuera de toda historia, como un misterio inaccesible sobre el que al parecer ni siquiera Daniel Cortés, como miembro de la familia, tampoco ha logrado descifrar. Y esa sería la tercera idea que se deriva del párrafo que leímos hace un momento, en el cual se establece una imagen de la mujer frente a los hombres que han sido o que serán sus parejas. Y algunos y algunas dirán, bueno, en Latinoamérica esto ha sido una constante. El drama de los padres ausentes, el folletín, el melodrama y la telenovela. La pregunta de ¿quién es mi padre? La respuesta de yo sé pero no te lo puedo decir. ¿A estas alturas es aún relevante? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Es culpa del hombre? ¿Es culpa de la mujer? ¿Es culpa de los dos? Y otros dirán, ¿qué importa? Venimos a ver formas, a ver dónde pone la cámara, a ver cómo muestra aquel que no está y qué dejó un vacío. Venimos a ver dónde corta y cómo pasa de un personaje al otro y luego se devuelve. Venimos a ver dónde pone la sombra y dónde pone la luz. Y venimos también a escuchar el diseño sonoro. Lo curioso es que, de alguna manera, todas estas preguntas por el secreto que no se han revelado y lo que posiblemente podría cambiar o no aquel secreto, se alude o se responden a través de la forma cinematográfica, o sea, a partir de conexiones con secuencias de películas del cine silente, tales como La tragedia del silencio, Alma provinciana, Entre el deber y el crimen, Aura las violetas, Manizales City, Garras de oro, entre otros. Irónicamente, algunos de ellos se consideran filmes incompletos, destruidos y armados con fragmentos encontrados, tal como espejos rotos, como si ahí en las imágenes que sobrevivieron estuvieran las estructuras regidoras que signaron los destinos de esta familia y quizás de la sociedad colombiana en diversos aspectos. No en vano, Emily fue protagonista de un filme, aunque fuera solamente el único de su vida. No en vano, Fernando hizo cine, tanto ficción como no ficción, y no en vano ahora Daniel Cortés es un cineasta que trabaja con imágenes encontradas y precisamente dialoga con archivos. Sus vidas han estado signadas por las imágenes de ficción y no ficción. Y sin embargo, hay algo muy interesante que señaló el mismo Daniel Cortés durante uno de los conversatorios después de las funciones. Miriam ofrece a Fernando la posibilidad de conocer a su padre, pero Fernando dice que no quiere conocerlo, pues no lo necesita, y que, palabras más, palabras menos, esta es una especie de liberación del silencio y del secreto. Lo más letal para un silencio, un secreto, es que ya nadie le dé importancia, que ya no exista la curiosidad de saber o de llenar un vacío, sino el acto de liberación de aquel impulso por querer saber todo y por controlarlo todo. Uno de los momentos reveladores del filme es cuando, después de haber visto a Fernando durante casi todo el metraje de espaldas o fragmentado, finalmente vemos su rostro y su expresión ante el viento en el páramo cuando van a buscar el lugar donde ya habían arrojado las cenizas de Miriam. Materialidad y plasticidad de los elementos en el filme. En este filme es clave cómo los archivos, tanto de Miriam como de Fernando, salen de las cajas y de las bolsas. Estamos frente a un material tangible compuesto por fotos impresas sobre papeles de distintas épocas, película negativa y película positiva en diversos formatos. En este caso, las imágenes, además de ser imágenes, son objetos tangibles y el filme respeta aquella materialidad y la búsqueda de un lugar en el espacio, así como la posibilidad de interactuar con otros elementos materiales. Quizás algunas o algunos espectadores habrían deseado ver las imágenes de archivo, sobre todo aquellas en movimiento, en una calidad, digamos, mucho más alta, como resultado de posibles procesos de restauración de última tecnología, como ocurre con varios materiales en el resto del mundo. El caso es que, según Daniel Cortés, fue una decisión consciente dejar los materiales en la condición en que fueron encontrados. Imaginemos por un momento que el filme hubiera corrido con las restauraciones y digitalizaciones de todo el material, teniendo que actualizar precisamente el formato de almacenamiento y exhibición para cada imagen fija o en movimiento, es decir, haberlas transformado a todas en elementos digitales, justo cuando el atractivo de los materiales o archivos en esta película es que se pueden sostener con las manos y barajar y disponer sobre la mesa e incluso yuxtaponer con más material también tangible. En pocas palabras, no es lo mismo estar ante la foto impresa
en el papel de su época o al negativo en su película material o al álbum de fotos con su espiral, pasando página por página del álbum de cartulina negra, generando así movimiento también ante la cámara, que por ejemplo tener a los personajes viendo una pantalla o que como espectadores estemos inmersos ya en las imágenes escaneadas y con resolución pues bastante mejorada, pero habiendo retirado toda la mediación que hacen los demás materiales tangibles y sus texturas y superficies, o sea, el papel, el recorte del papel, el cuaderno, el espiral del cuaderno, la mesa, la mano o los dedos a un lado de la foto o el cuaderno. En pocas palabras, todo lo que no es la foto, pero que acompaña la foto y que pertenece al mundo material del momento en que la foto fue revisada y que es precisamente la circunstancia y la forma que la película escoge para estar en presencia de las imágenes. Y yo pregunto, ¿cómo mostrarías tú tus propias fotos de tu archivo familiar o el encuentro entre tú y las fotos y a través de qué medio? Recordemos siempre que si bien el medio es el mensaje, el cómo también es el mensaje. Y volvemos a la historia de las artes, a la pregunta sobre la forma del contenido. ¿Deben ser una misma cosa o inevitablemente uno primará sobre el otro? ¿Cómo fue tu experiencia frente a esta película? ¿Te impactó más la historia de Emily, Miriam y Fernando o cómo estaban organizadas las fotos que contaron la historia? Cabe resaltar que en esta búsqueda plástica de materiales y texturas, incluso la selección de la narradora fue hecha teniendo como criterio, en palabras de Daniel Cortés, la plasticidad y la dulzura. ¿Qué podríamos entender por eso? Presumimos la flexibilidad de la voz, la calidez, la sensibilidad, el tacto y también, claro, el acento extranjero de la brasileña Nina Rodríguez, amiga de Daniel Cortés y también directora de cine. El público preguntó en más de una ocasión por qué había escogido una persona extranjera y Daniel aludió, palabras más, palabras menos, al extrañamiento que podría generar su acento, tal como un narrador de las fábulas que comienza diciendo «érase una vez», y que para él nadie tiende a cuestionar de dónde es o desde dónde habla, sino que tiene la intención de contar una historia cálida como antes de dormir. Es clave distanciarse de lo conocido en el sentido en que según él un acento antioqueño o incluso un acento bogotano no habrían podido ofrecernos la distancia o extrañamiento necesarios. ¿Qué opinan ustedes de esta decisión? ¿Cómo les pareció la selección de la voz de Nina Rodríguez para narrar el filme? ¿Qué sintieron o a dónde los llevó o las llevó esta narración? Por otro lado, como ustedes sabrán, un narrador o narradora omnisciente sabe demasiado, aunque en este caso haya usado la coartada de una frase como «hasta donde se sabe», que ya mencionamos anteriormente. Incluso un narrador o narradora omnisciente sabe hasta lo que un personaje piensa o siente. Y esto podría incluso a ojos y oídos de muchos espectadores representar una falsificación, una presunción o una sobreinterpretación molesta y quizás imperdonable para aquellos que buscan o que incluso buscamos pruebas y causas demostrables y no que se atribuyan palabras a quienes ya no están presentes en función de afirmar o promover alguna tesis o idea prefabricada de quien realiza la obra. En el conversatorio de preguntas y respuestas en la Cinemateca, esta atribución fue señalada por su interlocutora María Gufray y el director estaba consciente de esta decisión que tomó. Daniel mencionó la posibilidad y la invitación a especular para completar vacíos. Hay algo con lo que se puede justificar su apuesta y es que él, Daniel Cortés, es bisnieto de Emily Vargas, nieto de Miriam e hijo de Fernando, los personajes principales de este filme de no ficción. ¿Acaso el conocimiento de primera mano de su propia familia y de amigos de la familia, y presumimos también de diversas conversaciones entre ellos al respecto, le otorgan la licencia para dar voz a distintas hipótesis sobre lo que piensan o sienten los personajes a través de la narración omnisciente? Probablemente tu respuesta es sí, pues has visto cómo funcionan otros narradores omniscientes en la literatura, en el cine, en la televisión y en sus medios y lenguajes derivados, y sabes que hay que hacer cierto acto de fe y de confianza en ellos a pesar de todo escepticismo, o de lo contrario no habría narración posible.
Entonces, ¿consideras que es válido señalar lo que otra persona siente o piensa al momento que se le tomó la foto? Si estás de acuerdo, ¿qué situaciones permitirían cierta licencia para tomarse esta atribución de ideas o sentimientos? ¿Cuáles pueden ser los límites de la especulación y la interpretación? ¿Qué opinas al respecto? El cine colombiano y sus búsquedas en los archivos. Está pasando el cine colombiano por una etapa de búsqueda entre sus propios archivos y los archivos nacionales y los archivos familiares, entrecruzando las supuestas historias oficiales de la H mayúscula con las historias particulares, personalísimas, marginales, de pequeñas comunidades o de individuos aislados, en fin, de varias microhistorias, todas las de H minúscula juntas y reflexionando a la vez. Recordemos búsquedas como las de unos cineastas tales como los hermanos Ateortúa, Jerónimo y Federico Ateortúa, en filmes tales como Pirotecnia, Mudos Testigos y Forenses, o también el caso de alguien como Andrés Jurado con su película Bienvenidos Conquistadores Interplanetarios y el Espacio Sideral. Está el cine colombiano abriendo los baúles de imágenes de archivo y de cápsulas del tiempo para interrogarse y reflexionar en el ámbito colectivo, nacional, público y también privado, familiar, íntimo, individual, para construir preguntas y respuestas sobre nuestra misma sociedad. Busca miradas pasadas y presentes, busca signos comunes, busca hilos de destino, busca hilos de determinación o de emancipación en cualquier dirección. Busca identidades, busca sentido, busca nuevas direcciones, busca cadáveres, busca fantasmas, busca gérmenes de nuevas ideas, busca pistas, busca caminos de llegada y de salida, busca intersecciones de vías en todas las direcciones. Quizás estamos ante un cine colombiano interesado por las búsquedas de archivo, por las búsquedas sobre el terreno y al mismo tiempo por las exploraciones plásticas. ¿Acaso la causa de esta tendencia tiene sus raíces en una supuesta democratización de la tecnología privada, individual o casera para restaurar, preservar, almacenar e incluso compartir y publicar imágenes? Y por supuesto no es casualidad que los cineastas mencionados se apoyen también en un equipo humano y tecnológico de diseñadores sonoros y compositores musicales que están mostrando el gran potencial que tienen y que aún podrían dar incluso mucho más si se incrementa la demanda de diseño sonoro, ya sea en la producción de ficción, no ficción y todos sus cruces o derivaciones. Muchos deseamos que estos equipos dedicados al diseño sonoro muestren sus capacidades al 100% en los años que vienen y que quienes crean o contextualizan imágenes encontradas dimensionen esta especie de pequeña edad de oro del diseño sonoro en el cine nacional. ¿Consideran ustedes que el diseño sonoro de estas propuestas de trabajo con imágenes de archivo de cineastas como Daniel Cortés, los hermanos Ateortúa y Andrés Jurado podrían de alguna manera ser más interesantes que los diseños sonoros de películas de grandes presupuestos y grandes ambiciones comerciales? Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para recibir notificaciones sobre los videos futuros y listas de reproducción. Por favor, denle un me gusta a todos los videos del canal y compártanlos en todas sus redes sociales y servicios de mensajería. Nos veremos en el siguiente episodio. ¡Feliz semana!